Yo creo que es muy distinto entender, y por eso lo decía también esa vez, ¿no? O sea, una cosa es lo que sucede dentro de la iglesia, ¿no? Las personas que conocen, o sea, esa parte que saben que es un pecado, ¿no? O sea, que tienen esa conciencia, y las personas de afuera que a final de cuentas no lo ven mal porque simplemente no tienen esa misma creencia ni esa misma formación. Quiero que podamos hablar, eso se me hace sumamente importante, y creo que si nosotros llegamos a entender esto, nos puede ayudar aún a la manera de evangelizar, te voy a decir. Sí. Necesitamos entender algo muy importante. ¿El pecado del homosexual es la homosexualidad? No. ¿El pecado del borracho es el alcoholismo? No. El pecado de la humanidad, por eso Romanos 1 se me hace una genialidad. Sí. O sea, el pecado de la humanidad es no tomar a Dios en cuenta. Ese es el pecado. O sea, yo no estoy, y ya lo habíamos platicado también, ¿no? Yo no estoy para quitarle lo homosexual al homosexual. Esa no es mi labor, ni la labor de la iglesia. Creo que eso termina ayudando mucho en este tema. O sea, porque no es eso. O sea, ese no es el problema. Específicamente no es el problema la práctica de ciertos pecados. Hablando del incrédulo. ¿No? Ajá, porque obviamente en el creyente sí el problema es la práctica. La distinción es importante, ¿no? Sí, de lo que sucede importante dentro de la iglesia y fuera, ¿no? Sí, no. Sí. Antes de Cristo la práctica del pecado no es el problema. Es el origen. Exacto. En el creyente sí la práctica del pecado es el problema. Uh-huh. Sí, que de algún modo, está relacionado, ¿no? Claro. El hecho de no tomar en cuenta a Dios hace que tu sistema de valores, vamos a decirle así esté todo desubicado. Sí, cuando tú dejas ya estando, dejas de reconocer al Señor y de temerle, pues también comienzas a practicar el pecado, ¿no? Exactamente. Porque precisamente la práctica del pecado es la manifestación del origen del pecado. No es el pecado en sí mismo la práctica, o no es el problema. Porque si fuera así, como hemos dicho, si tú encierras a una persona, por ejemplo, como lo hacen en algunos grupos de reacción con respecto al alcoholismo, lo encierras, lo dejas sin la posibilidad de alcoholizarse. ¿Es eso en realidad una solución espiritual? Tal vez física o material. Podría ser porque estás evitando lo que tú crees que es el problema, que es que tome, ¿no? Por poner ese ejemplo. Pero en realidad eso está resolviendo algo. Delante de Dios está resolviendo algo. Tú puedes ser un abstemio, ya sea sexual o de vicios, por las razones más equivocadas. Y eso no te hace ya correcto, ¿no? O recto delante del Señor. Estar jurado. Por ejemplo. Sí, porque o una apuesta, punto, ¿no? O sea, por ponerla tal vez el ejemplo más burdo, ¿no? O sea, aposté con mis cuates que si no tomaba, no sé, este año, y vamos a decir, el tipo se muere en ese año, no va a decir, ay Dios, adelante, ¿por qué no tomaste este año? O sea, ese no es el punto, ¿no? Sí, que es lo que platicábamos en el punto 1.1, ¿no? Que era como esa parte de la lucha cultural, ¿no? De qué tanto sentido tendría poner eso como finalidad última, ¿no? De nuestra participación en la sociedad y decir, bueno, ok, ya acabamos con la homosexualidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh-huh. ¿Y luego qué? ¿No? O sea, realmente eso no tiene una trascendencia a nivel eterno. No, para nada. ¿No? Uh-huh. Oye, bueno, no sé. Entonces, ¿cuál sería el estado, por ejemplo, tanto para el borracho como para el homosexual, en el que entrarían en esa, vamos a decirlo así, zona de calificación? Pues el creer, ¿no? Porque mira, ¿será que en algún momento dejas de pelear con lo que te vence de alguna manera? O sea, el homosexual puede llegar, y más hablando de las personas quizá que lo practican. Es más que lo traen de verdad, los que dicen yo nací así, porque hay quienes dicen yo nací así, y yo recuerdo amigos míos, nunca falta pues el amanerado del salón, como el mujeriego. También, como el que tiene una tendencia que... siempre a estar... Esa es la verdad. Sí. Y que dices, yo he llegado a pensar de pronto, chale, creo que siempre voy a pelear con esto. O sea, ¿tienes presente Romanos 7? No más atados a la ley, ¿ese? ¿Todo? Dale. ¿Lo leo? Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva?
Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Espérame, antes de que sigas. Ese es como el primer bloque del capítulo 7. Entonces hace una analogía padrísima que es del matrimonio, hasta dónde estás ligado tú, ¿no? Y todo ese asunto. Sí, hasta que muere el esposo, Hasta ¿no? que muere. Y luego dice, ¿pero qué crees? No tiene que morirse porque la ley no muere. Y lo dijo Jesús, ¿no? Ni una jota ni una tilde de la ley van a perecer. Y dices, charo, pues ya quedé amarrado a la ley. Dice, ¿pero qué crees? Que el que muere eres tú, ¿no? En este concepto, el que muere juntamente con Cristo eres tú. Entonces ya no estás esclavizado Bajo a la ley. condenación de la ley por la conciencia que traes de tu pecado. Entonces antes era en esta lucha de buscar cumplir y darte cuenta que no podías. No podías. Pero en esta nueva manera es que ahora lo vamos a vivir en libertad, ¿no? Pues porque tenemos al Espíritu de Dios, pero lo vas a ir como enfrentando. Ese es el primer bloque, pero fíjate cómo sigue. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado, Es Pablo, ¿eh? No creas que es un amargado el que está hablando. el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos La son ley no es santos, el problema. rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Le sigo? La lucha contra el pecado. Ahora fíjate, espérame, esa es la segunda sección. Ajá, el segundo bloque. Entonces el segundo bloque en lo que está diciendo es, ahora, ¿qué produjo esa ley en mí? ¿Y cuál fue mi lucha como en ese proceso como de ser expuesto a la... ¿Qué es esto que estamos haciendo? O sea, es algo que no le puedes pedir al que no tiene conciencia. Tú no le puedes pedir que entienda que es pecado su práctica de pecado. Pero en el momento en que tienes la conciencia, Ahí entra es todo donde este trancazo de saber lo que es. De saber quién eres, ¿no? Tu condición. Y la posición en la que te pone. Porque está hablando literalmente de muerte y condenación, ¿no? Me mató, o sea, me dejó en la peor condición. Y luego, en el siguiente bloque, o sea, ya que estableció la libertad que tenemos, su experiencia de cómo lo entendió o lo enfrentó, y usa el ejemplo del codiciar, porque él dice, no, yo en general la ley era irreprensible en cuanto a la ley. Pero lo interesante, y del ejemplo que pone, es que está hablando de algo que no se ve. Si tú mientes, se puede, o sea, se te puede exponer. Sí, sí puede salir Si tú a la luz, robas, ¿no? también, ¿no? Si matas, también. Y codiciar podría parecer muy... Codiciar es interno, algo de ¿no? adentro. Pero resulta que él dice, ahí fue donde me agarró la ley, ¿no? Y además mató, ¿no? me hizo culpable de toda la ley. No nada más de ese mandato. Y me mato. O sea, ahí me agarro. Pero ahora en Cristo, fíjate qué pasa. Este es Por lo es la tanto, respuesta directamente a lo que tú estabas diciendo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena.
Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Pausa. Y la muerte. ¿Qué tal? No dice uno, amén, hermano. O sea, como que... Sí, porque así como que, ay, es el pecado que vive en mí, no soy yo. No, pero en cierta manera, de lo que está planteando ahí Pablo en un ejercicio de sinceridad, Ujú. es Sí. decir, quisiera ya estar libre de esto, pero la Claro. verdad, y no está hablando en tiempo pasado, hoy, o sea, está hablando en tiempo presente. Ujú. Y aquí, como dice el miserable hombre de mí, Soy un pobre desgraciado. pobre desgraciado, imagínate, dice... ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? La 60 y la dice, muerte? miserable hombre de mí, Ajá. ¿quién me ¿Quién librará, me librará de este cuerpo de muerte, del pecado, ¿no? de muerte? Ujú. ¿no? Sí, sí. Y fíjate, pero lo glorioso es los siguientes 2 versículos, aunque cambia de capítulo. Ujú. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? El 8.1. Así que ya ven, ¿cómo? 8.1, el 8.1. Ah, no, pero falta el otro cachito. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y lo que continúa diciendo es la importancia de hacerle caso al Espíritu y no a la carne. Andar en el Espíritu y no en la carne. Pero Pablo en ningún momento busca plantear que tal vez Juan sí, y no se contravienen sino se complementan. Juan sí se va al extremo de decir, tú ya eres hijo de Dios, ya no hay pecado. Ujú. Busca como reafirmarlo muy bien. Y Sí, Pablo... como equilibrar un poquito, Ajá, ¿no? Incluso lo mencionas pues en Gálatas, si no me equivoco. Sí, dice, dice, no es sí, que sí. haya llegado a la meta, ¿no? Pablo eso Ajá. buscó aclararlo Siempre mucho. fue, exacto. Estamos en el camino, y ni siquiera en el proceso, porque no aplica el ¿Cómo dices, concepto no? de proceso. Pero sí estamos en el camino Claro. hasta. Y por eso Pablo, y creo que eso es bien valioso para que lo entendamos en esta tierra. Pablo dice, por eso nuestro cuerpo clama por la redención. Sí. O sea, lo que dice es, ya líbrame de esto, por favor. O sea, cualquier creyente que sienta que ya la armó en este tiempo, en esta tierra, es el que dice, el que cree estar firme, mire y no caiga. Es como el que Es cree eso. que entiende la mecánica cuántica. Ajá, Dice, es cuando menos lo has entendido. Evidentemente Crees que no ya lo la entiendes. entendiste. Sí, Es que claro. te estás Sí. perdiendo del principio más Sí. importante, ¿no? Sí, sí, sí. Es eso. Wow. Y esa es la... Pero me encanta cómo lo aterriza en el 8, porque todos nos encanta el 8, 1. Porque ninguna condenación hay a los que Sí, están pero en no Cristo vienen Jesús. de atrás, ¿no? Exacto. Pero viene de toda esta Exacto. serie de consideraciones que dice, estás en una lucha espantosa donde además muchas veces pierdes. Pierdes. Ujú. Pero no hay condenación. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. ¿Cuál es el valor entonces? Que estás luchando en contra del pecado. Por eso, justamente de hace rato que hacíamos como el comentario rápido de la salvación, decía que hasta sería una herejía decir que la salvación se pierde por el pecado, Por una pensando en todo Ajá, esto, por ¿no? una- ajá. Así En es. toda esta Así es. estructura que Así es, se viene claro. ahí platicando, ¿no? No es el acción o el axioma, ¿no? El cometer el pecado lo que te condena. Ujú. Eso no es verdad. Sí, sí. Porque y Juan, No, a pesar de que Juan lo insiste mucho en sus cartas, el mismo Juan dice, pero si decimos que no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y por eso tenemos un abogado que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Chale, me acaba de volar la cabeza, amigo. Pero es que yo creo que, digo, ¿Cómo? bueno, No, me acaba de volar la cabeza, amigo. La verdad. hay como dos, bueno, no sé si decirlo Ese así Pablo como es otro claves, rollo, ¿no? ¿verdad? Es Sí. otro rollo. Era un fuera de serie. sí, Y vale. fíjate que, bueno, no sé si les pasa también, reconociendo eso que decíamos de la versión Reina Valera, que siempre es como un marco, El ¿no? estándar. Y el estándar. Pero me ha pasado con la nueva traducción viviente que vuelvo a releerla con esta traducción y como que, me hace como que... ¿Qué versión es? ¿Qué traducción es? La nueva traducción viviente. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, igual que en la carta de Pedro, me pasó que como que volví a releer algo y dije, esto como que... ¿Sabes por qué? No es porque el lenguaje de la 60 no dé.
pero como todos nosotros fuimos formados Exacto. en la 60, Sí. le pierdes como Sí, la intensidad de lo que significan esas palabras. Sí, por completo. Entonces te las cambian y dices, ah, caray, aunque dice lo mismo. Utiliza algunos sinónimos, ¿no? Que a fin de cuentas son sinónimos, pero que le dan un sentido a lo mejor un poquito más práctico. Tal vez tú Pero, lo por entiendes ejemplo, en un sentido tú- más práctico, por lo sí. que te digo, porque ya el otro tal vez le perdiste un Sí, poquito el... sí. el- Pero Sí, tú la decías verdad que algo sí. y creo que, no sé, a mi entender de este tema, Pablo está reconociendo que hay una lucha. Así es. ¿no? O sea, es decir, tu actitud ante tu pecado es de que hay una lucha, de Así que es. lo quieres Sí. vencer. Así Alguna es. vez lo llegamos a platicar, ¿no? En ese sentido. O sea, Sí, que por sí, bueno, en mis tiempos cuando éramos chiquitos, la distinción era practicar el pecado y caer en el pecado, ¿no? Que no sé si aplique un poquito a lo mejor. Ajá, pero- que era una doctrina muy de mi papá, o sea, eso como que era Sí, muy de mi sí, papá, sí, ¿no? sí. Él decía mucho Sí, eso. sí, pero recuerdo Haciendo que esa un poquito distinción. la distinción era un poquito esto, ¿no? Y por ejemplo, yo lo pienso así, o sea, pensar, de repente lees esto del apóstol Pablo y así como que hasta te pones a pensar que la clave es esa, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, una persona virtuosa que está buscando perfeccionarse de algún modo es la que más reconoce, por así decirlo, o sabe ver lo que está mal dentro Entiende de sí su, y su, entiende su condición y la quiere cambiar. su ¿no? humanidad, ¿no? Y yo creo que por eso digo que esa es la clave, ¿no? Claro, en eso radica también lo de la salvación, ¿no? Así es. Dicen, es que, pues, si ya eres salvo y no la pierdes, pues vele a dar, ¿no? Y decía, es que cuando tú llegas a eso, cuando tú haces eso, No es has porque entendido de qué entendiste se trata. justamente de Sí. qué se trata la Sí, sí, salvación. Y sí está en juego la tuya, ¿no? Pero cuando entiendes que no vas a perder la salvación por más bruto y más tonto que seas, pero estás en ese continuo, a lo mejor, en esa actitud de seguir, de pelear, aunque a lo mejor a veces te venza o tú quieras ser vencido, que bueno, a veces pasa, Sí, que te entregas, que doblas las manitas, Sí. ¿no? Sí. Pero, o sea, yo creo que sí, eso es, y es algo que Dios por completo ve, ¿no? Toma en cuenta o logra, Bueno, o sea, Porque, claro que lo digo, entiende, así lo diseñó el de lo origen. que lo que podrían de algún modo comentar como riesgoso, que es esto que tú decías, es como tomar la entonces- actitud de, bueno, entonces Y- está y- justificado. Pero que lo yo aclara no- en el mismo pasaje. Y Pablo. eso, exactamente, eso deja de ser una lucha contra, Claro. ¿no? O una... Es que a lo mejor lucha, no sé si sea la palabra Una correcta. posición, ¿no? Sí, es, Como una pero posición. es la mejor Sí. palabra. Sí, Sí, es la sí, sí. lucha. Yo les puedo decir que la vez que yo entendí esto o me puse a meditar en esto fue porque escuché a un predicador que dijo. Y así de esas que dices, a ver, ¿no? Déjame revisarlo porque hasta aquí no es mi teología, ¿no? Y él dijo, va a haber gente que muera practicando el pecado, que sea aprobada por Dios. Sí. Y gente que duerma tranquila en su cama después de haber ido a un domingo a la reunión a la iglesia y va a ser condenado, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, ¿cómo? O sea, Sí, como que no te hace clic, ¿no? No, porque no es lo que... Sí, lo que creo, hemos o sea, escuchado de algún exacto. modo, ¿no? Y él decía, Esto- ¿en qué va a radicar la diferencia? En que uno estaba luchando contra su pecado Sí. y lo odiaba. Sí, exacto, porque Sí. Pablo dice odio, ¿no? Lo Sí. que no, hago lo que odio, Así no. ¿no? Y termino y lo odio. O sea, Sí. no es como, ¿no? Sí, Sino sí, es sí. como un, o sea, y creo Sí. que nos podemos sentir muy identificados No, con sí, eso. por supuesto. Y de allí al otro, que no, que andaba ahí. Por eso creo que o mi pesar mucho, por ejemplo, con lo que sucedió con Rabí Zacarías, era eso. O sea, yo no sé hasta dónde él estaba Arrepentido, luchando ¿no? contra Luchando. eso, Exacto. o ya era como decir, lo logré otra vez, nadie se dio cuenta. Ujú. Y sigo predicando y sigo y- enseñando. y Eso nadie es lo lo va a que yo saber, digo. ¿no? Sí, Oh, sí. o sea, y creo que ahí o radicaría cuál es, o sea, no en lo que practicó. Porque veo que muchos se agarraron de eso para descalificar aún todo lo que enseñó, por ejemplo. que lo cual sería un error, ¿no? Es un grave error. Una falacia ad hominem, diríamos. Por ahí. Pero, el que descalifica al mensajero, ¿no? el contenido del mensaje por el la mensaje. persona, Ujú. ¿no? Ujú. No tanto que sí fuera cierto, porque ya, o sea, sus mismos, la gente de su ministerio, como le llaman, fueron los que hicieron la investigación, contrataron una agencia investigadora Ajá, sí. y terminaron diciendo sí,
todo Sí, es verdad. reconociendo, ¿no? que Y había pidiéndole perdón aún a la que ellos llegaron a descalificar en su momento que había hecho una como- acusación pública. Sí, como difamando, ¿no? Como que ella había difamado, ¿no? Así es, Y- le dijeron mentirosa tal Ujú, cual y sí. acá le pidieron perdón. Y tú dices, uff. Ahora, ese es el asunto, o sea, yo logro comprobar que sí vivió en pecado porque fueron muchos años, lamentablemente, muchos años. ¿Es eso lo que va a determinar su eternidad? ¿O lo que pasaba en lo íntimo con el Señor? Ujú. Aún faltando. Claro. Ujú. Creo que Claro. ese es el punto. ¿Te acuerdas Sí, que te yo- decía que nosotros mandamos a más gente al infierno de lo que... Sí. De lo que Dios es, manda. es que sí. Ya que estamos Lo de que Dios bíblicos, manda, por en ejemplo, serio que en sí. Hebreos 10, porque a mí me parece también muy, muy importante eso. A ver, Hebreos 10, y ahorita te digo qué pasa. Hebreos 10. Ahorita que están mencionando todo eso, no sé si les he contado esa experiencia, que fue como, no es como tu experiencia de conversión, pero es tu experiencia donde entiendes ciertas cosas y... Sí, como un cambio de mente. Exactamente, ¿no? No sé, o sea, la verdad es que ahorita que estamos mencionando todo eso, o sea, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque recuerdo mucho de esas veces que estaba así en la noche, ¿no? En mi cuarto y justamente con esta idea así como de odiar lo que soy, ¿no? Y así de, ya caí otra vez y estoy así todo sintiéndome, La peor basura. La peor Cucaracha basura, ¿no? aplastada y Como vomitada. Forky dice, basura. Y así, ¿no? Tirándote Era al todo un bote. forky. y la verdad es que digo, Sentías lo tan puedo edad. decir así, o sea, de esa aflicción tan grande que te genera el decir es que No sirvo. sí, No sirvo o sea, para nada. y digo, para mí fue así como una respuesta así súper choncha, porque recuerdo mucho que dentro de esa, como de esas ideas, y de esas ideas además que de algún modo fuimos aprendiendo Claro, que están mal, Fueron, ¿no? fueron enseñadas. Sí, o- y además, bueno, también de manera, no sé si decirlo como natural, como de esa misma sensación que tienes de que no te puedes presentar ni delante de Dios por quién eres. Y recuerdo que así mi oración fue así, ya iba a empezar como con mi oración como tradicional, estructurada, Ujú, ujú. y de repente así que, ya no voy a, o sea, ya... ¿De ya qué sirve eso? Sí, no, y dije así que le hablé a Dios más sincero, no sé cómo decirlo. Ahora ¿no? sí Ese vamos me- a hablar en serio. Sí, ¿no? ya, Dios, la verdad ya, o sea, sí, así como ya hablando más en Como si tono... fuera una persona. Lo que es ¿no? verdaderamente una oración. Exactamente. No lo otro que es un rezo exactamente, ¿no? religioso. Y digo, a lo mejor no que anteriormente Sí. no hubiera sido, Sí, pero... no, sí. O sea, pero sí, como sí. una cuestión más personal, Es ¿no? que De eso sentarte termina y- siendo la sí, relación con Dios. O sea, lo exactamente, otro, exactamente. no, como dices, no resta valor, pero no tiene el peso ni la trascendencia de lo que sí exactamente. implica. Mismo Hasta sí. esas oraciones Exactamente. genuinas del corazón. Y son yo, las que valen. y yo recuerdo que dentro de mi oración yo le decía, Señor, es que yo sé que no soy ni digno de que me escuche. O sea, que Así mi es. oración no sube ni del techo, como decíamos de broma, ¿no? Porque me acuerdo que hasta lo pensé así como en la que broma. le soplábamos cuando Ajá, alguien que oraba, todos ¿no? Para decíamos que así subiera. como que no Para que sube, pase ¿no? del- Ajá, que que no. no sube. Y de verdad Ábrele me la sentí- ventana para que agarre. De verdad yo bomba. me sentí así, ¿no? Y le dije, o sea, no soy digno de que suba, ¿no? Ni del techo, ¿no? Y con ese sentimiento, o sea, de pedirle perdón, decirles que no puedo yo, o sea, no es algo que me domina, que, o sea, realmente se volvió como un clamor, ¿no? Creo que me entienden porque seguramente Sí, por en algún muchas veces. momento... Por supuesto. Y digo, se me hizo de esas super respuestas, ¿no? Porque, y recuerdo perfectamente la frase que fue así como de, yo sé que no soy digno de que escuches mi oración, ¿no? Al día siguiente, de pura casualidad, que son de esas casualidades que no lo son. Las diosidencias, dirían. ¿no? Sí, pues ya me levanto todo así como todavía con la sensación así como, ay, ya, un nuevo día de esos que son Abatido, como, ¿no? Sí, y de esos días que son como el hábito que te destruye, ¿no? Así El como que estás oscuro, así y negro. todo. Y recuerdo justamente haber escuchado una predicación de tu papá. No recuerdo ni la fecha, ni porque además era grabada, ¿no? O sea, no era En vivo. Ajá, no era en ese momento. No era en ese momento, ¿no? Y justamente empieza a predicar sobre a quién escuchaba el Señor, ¿no? En las oraciones. Dice, pues aquel, dice, no al fariseo, no al que tiene así que se cree que sí es súper espiritual y todo, dice, al que tiene la capacidad de humillarse, De reconocer. de su reconocer, posición. ¿no? Y es más, y así lo dijo, o sea, me acuerdo que Ajá, o sea, la hasta misma la frase, frase. Ujú. la misma frase que yo usé de no soy digno de que me escuches o de que escuches mi oración, y él dijo, aquel que cree que no es digna que sea escuchada su oración porque conoce su condición, es aquel a que el Señor acepta, ¿no? Porque me acuerdo que así mi aflicción era así como de, Ujú. es que no me dejes, ¿no? Como que sé quién soy, pero
pero me quiero aferrar a ti, ¿no? Contéstame. Y me acuerdo que yo era así como, contéstame. Y además, o sea, me acuerdo mucho que fue una noche de esas como del super silencio, ¿no? Que le llegamos a llamar, así como que sientes que no hay respuesta, ¿no? Y me acuerdo que escucho eso y fue así como un... Ajá, sí, ¿no? Y la verdad es que yo sé que es algo de enseñanza De parvulitos. de parvulitos, pero en ese momento para mí Fue vida. toda una respuesta. Y revelación, ¿no? Y fue vida, o sea, fue, ¿cómo sería ahí? Como retroactivo. Sí, hasta en retroactivo, ¿no? Que haya sido un mensaje que te haya traído vida. Sí. Y sin duda creo que tiene que ver con... Totalmente. Y con pero esto, además, ¿no? ahí hay, atrás de esa situación que tú expresas, pero que es un común, ¿no? O sea, que todos nos podemos sentir identificados, está oculto, secreto, un grave problema. Y es que esta sensación que nos da esos momentos, o que, usando tu ejemplo, sentiste en ese momento, deja ver que entonces muchas otras veces llegaste delante del Señor creyendo que eras era digno. Ujú, sí, Y ya eso sí. está muy mal. Sí. Ya sí, completamente de acuerdo. Y eso sí hace que la oración no pase del techo. Sí. Déjame decírtelo. Eso No, sí, sí. no lo otro, ¿no? Sí, en Y ese está momento lo entendí, lo voy a decir así, ¿no? Y En ese es la momento parábola lo de entendí. Jesús del fariseo, efectivamente, y del Ujú. pecador, ¿no? Ujú. Que dijo, no soy digno. Y cuando preguntó, ¿quién creen que escuchó Dios? O sea, ¿qué oración creen que Sí, escuchó que- Dios? ¿no? ujú. Y que además, Sí. alguna vez yo compartía de ese... Sí, que hasta dice en su oración, gracias Señor porque no soy como los otros, ¿no? sí, Como como los este, ajá, como este ¿no? pecador. Ajá. Que seguramente no estás escuchando por su pecado, ¿no? Sí. A mí sí. Es perder de vista Sí. quién es Dios nuevamente y quiénes somos nosotros. ¿Qué es el valor de esto que está compartiendo Pablo con toda confianza? Y abriendo su corazón, porque no es fácil tú tampoco como líder reconocer que tienes esas luchas. Sí. O sea, tú quisieras plantearte como el que no. El o que tiene ya está la al otro lado. integridad al 100%, ¿no? Y hay como cierto, Presión. pues alguna manera, ¿no? Presión de presentarte así ante los demás. Que digo que está bien, incluso Santiago lo dice, ¿no? Preséntate tú todo como ejemplo. Sí. Pero sí hay cierta, pues, como lo dices, cierta presión. Pero ¿en qué sentido es el ejemplo? Pues aún hasta en eso debería ser ejemplo, Así ¿no? es, así ¿Cómo me es. presento delante Es que de nosotros Dios? nos hemos ¿Cómo te equivocado autopercibes, mucho. ¿no? Ahora sí que hablando de cómo te autopercibes. No, y además también eso, o sea, cuando tú te presentas delante de la iglesia y te presentas delante de Dios, también estás dando un testimonio, ¿no? Claro. Fíjate que para mí fue muy interesante. Le hicieron una entrevista a los hermanos Kendrick, que son estos hermanos que han hecho muchas películas y que a mí yo soy así como súper fan, ¿no? La última que hicieron es un documental que se llama Muéstrame al Padre. Al Padre. La verdad está precioso, ¿eh? A mí me encantó. Las 3 veces que lo vi me hizo llorar. Y obviamente pues me remueve cosas muy frescas todavía, ¿no? Con mi Claro, papá y sí, demás. sí. Pero lo que me encantó es la manera en la que hablan de Dios como Padre, lo presentan. Pero bueno, fuera de la película, alguien los entrevistó y les hizo preguntas muy interesantes, la verdad. Y una de ellas le dice, veo que en la película hablan de su papá y lo honran, ¿no? O sea, muy bonito. O sea, me gustó mucho cómo hablaron de su papá. Pero yo les pregunto, ¿qué enseñanza, qué les dejó su papá? O sea, ¿qué podrían hacer como resaltar algo especial que recibieron de su papá? Y entonces Stephen, que es el que no actúa tanto como Alex, ¿no? El que sale en las películas, Stephen es más como el que está atrás de cámaras, pero que es el que es más como pastor, vamos a decir, ¿no? Más maestro. Y su respuesta a mí eso que me dejó frío, porque no te la esperas. Y él dijo, lo que a mí más me enseñó mi papá, y me dejó un ejemplo así que me marcó, de un hombre piadoso, es cuando él llegó a casa pidiéndonos perdón y confesando la lucha que tenía con la pornografía. Y que se expuso delante de nosotros pidiendo que oráramos por él, para pedirle a Dios perdón porque había fallado. Yo me quedé, wow, ¿no? O sea, porque esperarías es que no fallaba Sí, mi papá. sí, sí. O sea, mi papá siempre fue intachable, ¿no? Y nos dio ejemplo en este sentido de ser El cristiano modelo, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, pero él decía, lo que a mí más me enseñó fue pensar, vaya, si este hombre que es el más piadoso que yo conozco necesita tan desesperadamente de la gracia de Dios sí. y del Espíritu de Dios, Y luego por ¿cuánto ese tema, más ¿no? yo? Sí. Luego con un Claro. tema así que es tan
diseñado específicamente contra nosotros. Y me bendijo mucho escuchar que ese fuera su testimonio de su papá. Sí, porque estás viendo el testimonio de un hombre que ante su condición, su debilidad, se acerca al Señor. Eso es lo que él decía, exactamente. Que no fue, su actitud no fue ocultarlo, su actitud no fue, otra vez, como decíamos, buscar un justificante. Bueno, es que su mamá ya, no sé, esas aventadas las cosas que se llegan a plantear. Justificaciones. Exacto. Y que pueden ser agravantes, como decíamos hace rato. Es verdad que hay cosas que pueden agravar una tendencia, una acción. Ajá. Sí, como una propensión. Pero el que él pudiera decir, necesito que me ayuden a orar para que pueda yo ser libre de esto. O sea, uno dice, imagínate la humildad que se requiere, el amor a Dios, el amor a la verdad, para decir yo estoy fallando. Sí. Como decíamos hace ratito, tú estabas diciendo que eso de veces, y por eso te empecé a platicar lo de los mensajes de los domingos. Porque yo les decía eso, cómo somos durísimos para señalar el pecado de los demás, porque nos sentimos justos en ese momento. Claro. Sí. Pero llega Jesús y pinta o escribe sobre la arena, como para que digas, chin. Ajá. Si que se me la piedra el primero, ¿no? Si que se me aplicara el nivel de juicio que yo estoy demandando sobre el otro, no, pues no lo haría, simplemente. como yo decía, ¿no? Hablando de ese ejemplo de la mujer adúltera. Cuando el que sea libre de pecado tire la primera piedra. Y lo que Jesús, en cierta manera, yo les decía, estaba diciendo es, ¿quieren que empecemos a lanzar piedras? Órale. Sí. Y el último que iba a terminar en pie y con pirámides de piedras alrededor iba a ser Jesús. No iba a haber otro que se salvara. Así es. Es un principio bien importante, ¿no? Recuerdo algo que decía, no sé si llegaste a escuchar o llegaron a escuchar una conferencia de César Vidal que decía, ¿por qué soy cristiano? Así se llama, ¿no? Porque soy cristiano. Sí, la del compromiso a la verdad, ¿no? Ajá, exacto, decía, creo en la verdad, defiendo la verdad y no me resisto a la verdad, ¿no? Porque puede ser que entiendas o que creas hasta cierto punto en la verdad cuando está fuera de ti o cuando no aplica para ti, ¿no? No te afecta, ahí sí, ¿no? Exacto, cuando no te afecta. Pero el no resistirse a la verdad es que también reconozcas que la verdad que hay en contigo también, ¿no? La verdad que hay en ti. Y eso sale lo que realmente eres tú. Ahí sí, ¿cuál es tu verdad? Exacto. Tu necesidad. Sí. Creo que entender eso nos libra. Exacto. De la condenación del pecado. Por eso sigue así. Sí, por eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y no es que dejemos de estar luchando con eso. Sí, ese es la punto, libertad, ¿no? Fíjate, Tushan decía algo muy interesante. Decía, cuando Jesús murió en la cruz, Él hizo 3 acciones contra el pecado, a favor nuestro. Una es que pagó nuestra deuda por nuestro pecado. Segundo, es que quitó la condenación del pecado sobre nosotros. Y lo tercero es que quitó el poder del pecado sobre nosotros. Y ese último pareciera ser que ya no entonces me afecta el pecado. Lo que está diciendo es que ya no tiene peso de condenación sobre mí el pecado. Porque nuevamente y que es la misma idea de lo que decíamos ahorita, ¿no? De la salvación, de que estoy dentro, estoy fuera, estoy dentro, estoy fuera, que está completamente relacionado con esta mala idea, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, también en otra... bueno, íbamos a leer Hebreos. Sí, Hebreos. ¿Es del 26? ¿El capítulo 10? 10, 26. Ajá. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Por eso lo del pecado, el que no tiene perdón. Exacto, el que no tiene perdón. El pecado de muerte, como lo llama. ¿Le sigo? Sí, hasta el 34, por favor. Okay. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo.
Es algo 35. aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufriendo junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Bueno, sigue, ¿no? O sea, sigue las indicaciones. Pero es muy interesante porque sí dice que si nosotros perseveramos en pecar voluntariamente, o sea, ya cuando es... A propósito. Ya ¿no? cuando dices, ya, o sea, me entrego, ¿no? Que te digo, ya doblo las manitas y me dejo ir cual gorda en tobogán. O sea, ya no me interesa luchar contra eso. Sí, que viene siendo una actitud radicalmente distinta a la que Y veníamos además, comentando, ¿no? como les decía yo, ya se llega a esto que estaba mencionando, ya se llega al tema de la apostasía. blasfemia, O sea, ¿no? ya Sí, cuando exacto. blasfemas contra el Espíritu, contra la sangre de Cristo que nos limpia. O sea, ya cuando ya es tu actitud totalmente opuesta, ahí sí dice, uy papá, o sea, Ya es estás- terrible caer en mano. O sea, no sabes contra qué te estás enfrentando. Ujú. Pero fíjense que Pablo, aún, yo sigo creyendo que Hebreos es de Pablo también, Ujú. aún aquí no está hablando de acciones pecaminosas. O sea, no está hablando de caer, vamos a decir, no está hablando de faltar. Está hablando de eso que nos enseñaban desde niños, y es Ujú. verdad. O sea, cuando ya es La una práctica constante, Y hasta aceptándola. abrazándola, ¿no? Ajá. ¿Cómo decirlo? Como que ya no te causa... Sí, algún problema, ¿no? Y yo recuerdo que yo así como que en mi interior pensaba así, híjole, es que a lo mejor el problema, como decíamos, no es a lo mejor que caigas, ¿no? Sino que al momento de caer ya tu conciencia o tu forma de abordarlo sea así como de, pues ya, ¿no? O sea, como que no pasa nada, ¿no? Como que... Y por eso la advertencia de la Escritura es que no caigas en seguir haciéndolo, porque eso es lo que va a pasar. Sí, se va cauterizando Eventualmente. la conciencia, ¿no? Eventualmente. O sea, por eso sí el llamado es detente. O sea, no continúes en esa práctica. No, sí, y también en eso es muy clara la Biblia, ¿no? O sea, Porque eso te va a derivar a lo otro. O sea, en sí mismo ese no es, vamos a decir, el asunto. Que nos, porque otra vez, esto que decías, y yo apenas se lo compartía, bueno, no, ya tiene años, ¿no? Pero se lo compartía a un hermano. Que para mí fue de esas veces que mientras tú lo estás compartiendo te estás como hablando a ti mismo, ¿no? Sí, siempre pasa. Y yo le decía, esto que te decía, ok, o sea, entonces, porque me decía, es que yo no, ya, o sea, ya no puedo ni hablar con el Señor por esta situación. Le dije, entonces antes sí podías, ¿por qué situación? O sea, antes sí estabas justificado de venir delante del Señor. Antes sí eras digno, antes sí podías presentarte sin problemas delante del Señor. Entonces estás perdiendo el principio más básico, que este camino es porque necesitamos la gracia del Señor, necesitamos o sea, el venir delante del Señor todos los días pareciera ¿Una manda? sí, Sí, y una ¿no? payasada, ¿no? Todos los días pedirle perdón al Señor, Sí. como que ya estuvo, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que todos los días yo tengo que reconocer que tal vez sí hay cosas que sí he avanzado, Ujú. pero hay otras en las que sigo fallando. Y no otra vez, porque este es el tema, creo, en esta noche. O sea, no desde la perspectiva de la condenación, Ujú. sino de la perspectiva de estamos en la lucha, Señor. O sea, Ujú. Sí, pienso en esa canción que dice, aquí estoy otra vez, ¿no? Y que Sí. pareciera como, otra vez, ¿no? Pero es en serio, aquí estoy otra vez. Y el valor es el Sí. que estoy aquí otra vez. Sí, ¿no? sí. Y lo dice la Escritura. Y mil Sí. veces se va a caer el Es lo que te justo, iba a pero decir, se va a levantar. Es lo que te iba a decir. Iba a sacar ese versículo. Ese es el valor de este caminar. Pero en la 1001 ya no. No, ya la 1001 ya no. Ya Es como ahí ya Pablo, chafeó, digo ¿no? Pedro con Jesús cuando. 70 veces 7. Ah, ¿no? ya le Ya empiezas a mucho 490 y ahora... ¿Me quedan tantas todavía? Sí, Sí, pero voy a empezar de cero otra vez. yo bueno, no sé, yo creo que en este tema y igual en mi experiencia hay otra cosa que se me hizo como clave, ¿no? Justamente como en este tema, el abordaje del pecado y este tema de la ley, ¿no? Como de la lista de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y digo, creo que lo he platicado un poquito más con Oli.
y creo que siempre que puedo lo saco porque sí se me quedó muy grabado esta frase, muy tergiversada de Agustín de Hipona, que la verdad a mí me gusta esa frase, entendiéndola, ¿no? A lo que se refiere y que a final de cuentas es lo que dijo nuestro Señor Jesús también, ¿no? Que ¿De la conciencia? no, que dice ama y haz lo que quieras, ¿no? Y que bueno, se ha malinterpretado porque pareciera que está diciendo haz lo que quieras, o sea, hablando de libertinaje, ¿no? Sí. Pero la idea es de que cuando nosotros realmente estamos amando al Señor y estamos amando a nuestros hermanos, vamos a hacer lo correcto, ¿no? Y digo, lo menciono porque por lo menos para mí sí fue clave entenderlo así, como darle la vuelta a la tortilla. Y alguna vez se lo compartí a algún joven que igual me platicaba así como sus luchas, ¿no? Le decía, yo creo que el problema, y yo así lo he entendido, y la verdad es que doy gracias al Señor que de algún modo fue la forma en la que también me habló. O sea, yo creo que el problema es que estamos como pensando más en lo que no podemos hacer, como la lista de restricciones, ¿no? De lo que no puedo hacer, y estamos queriendo cumplir esa lista, ¿no? Y yo le decía, a mí se me sigue haciendo como justamente la ley, ¿no? De la idea muy religiosa de querer cumplir. Pero realmente mi perspectiva, y como lo he entendido, y aún en lo práctico, le digo, es que cuando tú estás amando al Señor, o sea, cuando tu perspectiva está más en lo que sí puedes hacer en el Señor, ¿no? En la libertad que Él te ha dado, en, no sé, en sentirte... En ocuparte. Sí, en el ocuparte en lo que el Señor te ha puesto. Es más, lo otro por automático Así pasa. es. O sea, le digo, la lista se cumple. Otra vez lo del vaso. La lista se cumple como, y es más, sin que estés pensando en eso, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia muy padre, ¿no? Porque de repente es cuando te das cuenta de, ok, me estoy ocupando, me estoy nutriendo, como platicamos alguna vez, ¿no? Del área a la que el Señor me ha llevado. A mi lobo blanco. Exactamente, Sí. por así decirlo, ¿no? Sí. De manera analógica. Y entonces, lo otro ni siquiera se aparece, ¿no? No hace ni acto de presencia, ¿no? Mira, hablando de pasajes otra vez, ya que estamos muy bíblicos. En 2 Pedro, capítulo 1. Sí, que 2, 1 al 11. De ser útiles y productivos, ¿no? Dale. Dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Son puntos. O sea, si vas desglosando punto, o sea, le pones un pin a cada punto que va diciendo Pedro, es así esos que te hacen mind blowing. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Su saludo es súper intenso. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, la escalera de la fe, ¿no? Con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hasta el 11 me dijiste? Sí, está ahí. Hasta ahí estás perfecto. Sí. Entonces habla de esto, o sea, dice, ustedes tienen la fe igualmente preciosa que nosotros y les fue dada por justicia. ¿Por qué por justicia? Porque entonces la demanda es la misma. Nuevamente, ¿se acuerdan del corto que puso ahí el Nochón, no? O sea, Dios no va a quedar mal parado en ningún aspecto. Entonces cuando diga el ejemplo, ahí estuvieron los apóstoles, cómo caminaron. Pero pues ve la fe que les diste. Pues a ti te la di igualita. Sí, es la misma fe. La misma, igualmente preciosa, porque es justo e imparcial. Y luego dice, me gusta como dice también mucho en la Reina Valera, nos dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas en Jesucristo, porque
con Él recibieron todas las cosas, ¿no? Y luego dice que hemos venido a participar de la misma naturaleza divina. Entonces, por eso es donde entra este conflicto que plantea Pablo en Romanos 7, ¿no? O sea, antes estaba vendido así, no tenía otra opción que pecar. Por eso les decía, ¿es el pecado del homosexual incrédulo su homosexualidad? ¿Es verdad que en todo lo demás es recto? ¿Es posible? O sea, ¿agrada al Señor en todo lo demás excepto en su homosexualidad? No es verdad. O sea, eso no es cierto, es imposible. Sí. Y hablaremos de cualquier otro, de los que decíamos, nada más les falta ser cristianos, y no diría, ¿nada más? Cualquier cosita. Porque en realidad su posición, su situación es de una naturaleza caída, que todo cuanto hacen está permeado por el pecado. Todo. Ahora, ya tengo la naturaleza divina, pero resulta que sigue presente la otra naturaleza, está allí. Pero ahora resulta que ahora tengo armas que antes no tenía. Para luchar en contra de esta otra que es perra además. Sí. Perversa. Ahora, nos da lo que decías, la escalera de la fe, que le llaman, ¿no? La escalera de la perfección, como también le han llamado. Es ocúpate. Sí. En la 60 dice, pongan toda diligencia. Acá dice, esfuércense al máximo. O sea, esto es ya de echarle ganas. Ya, porque además dice, en vista de todo esto, ¿no? Aquí dicen en la 60 dice, por esto, o por causa de esto, ahora ustedes. O sea, ya el Señor te capacitó, ya el Señor hizo la obra, pero esta lucha es real. Esto que viene adelante es innegable. ¿Cómo le vas a hacer? Ocúpate. ¿Esto qué es? La fe es el regalo, ¿no? Porque esa no la podemos generar de ninguna manera. Pero sí podemos poner la virtud. Aquí pone excelencia moral, que es que la práctica de la práctica, fe. el hábito. El hábito, así es. La parte de la acción, el conocimiento, que en cierta manera es lo que estamos buscando nosotros, como estamos animando además, ¿no? Que haya un avance en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero se requiere dominio propio, porque el conocimiento puede envanecer, no espiritual envanece y nos hace peores que antes de saber, como lo platicábamos hace ratito. Ese dominio propio, necesitamos que haya perseverancia o paciencia, ¿no? Para nosotros mismos mantenernos, y para otros, porque de repente el conocimiento que nosotros tenemos podemos llegar a ser muy misericordios e impacientes con otros que no lo tienen de la misma manera. Esa paciencia o perseverancia es la piedad, ¿no? El temor a Dios, o sea, el decir, voy a tener presente la realidad de los ojos de Dios sobre mí en todo momento. O sea, eso es algo sumamente importante. Y obviamente el afecto fraternal y el amor, que son como lo que termina cerrando con fuerza, ¿no? No se trata solo de mí, se trata del cuerpo, se trata de la iglesia. Y me encanta cómo termina diciendo en el 10, si se ocupan en estas cosas, no van a caer. Dice la Reina Valera, no caerán jamás. Jamás, ¿no? Es una promesa muy preciosa. Sí. Pero es necesario ocuparnos en esto. ¿Y cuándo vamos a terminar? Nunca. Nunca en esta vida. En esta vida. No suena muy halagüeño, ¿no? Pero es la verdad. Sí. Hasta la redención o remisión de nuestros cuerpos. Hasta recibir un cuerpo glorificado. Inmortal. Musculoso. No, bueno, no. Empiezan así como a apachurrar. No. Bueno, igual y sí, ¿no? Sí tenemos unos músculos muy poderosos. No creo, la verdad. No, pero sí, definitivamente yo era lo que trataba de esa vez de externarle a bueno, no voy a decir su nombre porque si no vaya a ser que no se escuche, se sienta. Que esté en el vivo ahorita. El único seguidor que tenemos. Ya lo perdimos. Yo trataba de externar eso, ¿no? O sea, no te esfuérzate en hacer lo correcto, en hacerlo a lo que el Señor te llamó, no tanto en estar pensando en no hacerlo. Lo que decíamos, ¿no? De la indicación de no piensen en elefantes azules. No, rayos. Sí, no, porque es real, o sea, realmente cuando te dedicas y te ocupas en hacer... A no hacer algo.
Ahí está. Ahí está. Y cuando te ocupas, a final de cuentas, en hacer lo que te corresponde, lo demás ni te acuerdas, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, como que le decía, se da como en automático, por así decirlo. Y que de hecho ¿no? es como la gran discusión de esa traducción de... Es Gálatas 5:16, que es una indicación que otra vez Pablo, porque Pablo sabía de lo que estaba hablando, dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, dice la Reina Valera, ¿sí? Ujú. O la NTV dice, Los impulsos. por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. Sí, es como otra pecaminosa. connotación, ¿no? Entonces, esa ha sido una discusión milenaria de los scholars, que los que traducen, ¿no? Si dice, no hagas esto y haz esto, o sea, o más bien, haz esto y no hagas esto, o por hacer esto, Dejas de hacer lo otro. Ujú. Y la verdad, yo entiendo más esta parte, o sea, es, si tú te dejas guiar por el Espíritu, entonces no va a haber este problema con Sí. la carne. Porque otra vez, si yo lo que me voy a decir es, voy a darle lugar al Espíritu y me voy a ocupar en no darle lugar a la carne, no necesitas ocuparte en no darle lugar a la carne. Lo que necesitas es ocuparte en llenarte del Espíritu. Del espíritu. Y también hay cosas muy prácticas que son verdad y que también hemos sido faltos y cobardes. El no hacer provisión para la carne. Eso es algo que yo creo hemos fallado horrible. Te voy a poner un ejemplo. A ver, muy explícame práctico. Sí, sí, sí. la noción. Un pastor, amigo mío que quiero mucho, nos ¿Cómo se platicó en llama una para- ocasión. Empezó con... No voy a decir su nombre. Pero él nos platicaba algo que se me hizo muy sabio, la verdad, así. De esas cosas me impactó cuando lo escuché mucho. Me dejó pensando. Porque él comenta que cuando andaban buscando, el contexto no se los puedo asegurar, pero el punto clave sí. Sí, Pero sí, vamos sí, a poner un poquito de contexto, tal vez en mi imaginación, pero para dar una idea. Sí. Si no mal recuerdo, estaban buscando dónde se iban a reunir. Entonces empezaron a ver lugares en renta. Y en una de esas, en uno de los lugares que van a ver, conoce a una corredora de bienes de raíces, que desde que la vio, sintió de parte de ella como pues una coquetona, a final de cuentas, ¿no? Y no mal parecida. Y él nos compartía. La verdad es que esto me tomó en un momento que yo estaba bien, o sea, estaba firme en el Señor, estaba en medio de una renovación y todo, entonces no me generó nada. Problema. No Pero la agarró no- en curva. Exacto, pero no me dejó, o sea, no dejé de notar la actitud de ella. Total que no era el lugar, o sea, no prosperó pues ese lugar donde estaban ni nada. Pero esta chica le da su tarjeta y le dice, Ahí está mi número. Por exacto, cualquier cosa que necesites, si vas a buscar otro lugar o ves algo y quieres como asesoría. Guiño, guiño. Ajá, exacto, ¿no? Como facherita. Aquí está mi tarjeta. Entonces dice que él, así como que la guardó en su cartera y siguió su vida, ¿no? Pero en un momento de estar meditando y de sentir o saber, reconocer su debilidad, él dijo, me voy a deshacer de esta tarjeta. Porque ahorita yo no pienso Sí, pecar. pero más al rato. Pero yo podría no sé estar si siempre susceptible, ¿no? voy a estar tan firme como en este momento. Como Entonces, prever, ¿no? Las cosas. No voy a dar provisión a mi carne. O sea, le voy a dejar ahí una oportunidad. Si ¿Cómo ya... pasa en caso de emergencia? Exacto. Sí. Y porque además, digo, hablando de la sinceridad, realmente muchas veces actuamos de esa forma, ¿no? Sí. O sea, dejas como la pequeña oportunidad en cualquier cosa y sabes que en algún momento podrías como Mira, recurrir voy a poner eso, un ejemplo ¿no? tal vez muy crudo. Lo compartía con un hermano, ¿no? En estas luchas. ¿Qué es la provisión otra vez? Un ejemplo súper práctico. No entres al baño con tu celular. ¿Me explico? Fácil. Apaga el internet en las noches en tu casa. O sea, son cositas que parecieran Exageradas. exageradas, pero esa es la provisión cuando existe como La posibilidad. la botella. Ah, es que me la regaló mi abuelita. Ok. No soy Aleluya. sí, espantadito y como se llama,
persinado. Pero si tienes un tema con el alcohol, Sí, no, Claro. no es- deshazte de esa botella. Claro. no tienes, si sabes que no tienes dominio propio en esa No área, ¿no? hagas provisión para la carne. O sea, son ese tipo de asuntos muy prácticos. Sí, Sabes que tienes un problema, no platiques con la compañera. No tengas su contacto en tu teléfono. ujú, Yo les puedo decir, pensando en lo que decíamos hace ratito, que tendremos nuestras cosas. Una decisión que yo tengo es que yo empiezo a compartir con una hermana o algo e inmediatamente lo que hago es decirle a mi esposita, te la te encargo. la paso. Aunque sea una viejita de 70 años, la verdad. No, pero Qué por la interesante. prudencia, No, además sí. hay temas y hay cosas que no. Además no van. siempre aquí también está otro tema, ¿no? De no dar malas Exacto, no hacer cosas buenas que parezcan malas. se pueda prestar a mala interpretación. Entonces yo prefiero, y a veces hay con gente que sí he mantenido más trato, pero que yo mismo digo, no, o sea, ni por ella, lo que yo le pueda estar causando a ella, ni por mí, porque a la hora de la hora, Es que igual, Jelly le ocasiona a todas las pues, hermanas. pobrecitas, pero así ha sido mi vida, ya estoy acostumbrado. Tiene su club Dios, de esta fans. cara que me has dado. Como le dijo Adán de Eva, la mujer que tú me diste, Señor, este cuerpazo que tú me has dado. Pero que en cierta manera dices otra vez, y por eso que decía Daid para mí fue muy impactante. que son Ahorita cosas- no pienso, ahorita no estoy pensando en hacer eso, de ninguna manera. No aplicar la de Ravi, por ejemplo, ¿no? Que era uno de sus Sí. temas. Pero no sé si siempre voy a estar en esta firmeza. Claro. No sé si va a suceder algo que diga, yo sentía como que había algo por ahí con su lente. Vamos a explorar la posibilidad, ¿no? Ujú. Y tal vez no llego a ninguna acción, pero ya se dio el coqueteo, ya se dio la reciprocidad y ya pequé delante del Señor. Sí. ¿no? Sí, Ahí. además es cierto, ¿no? O sea, lo que decimos, realmente Esa es en la nuestra provisión. naturaleza humana siempre hay esos momentos de debilidad Así que es. Ahí sí yo diría, amárrate. No en la otra condición de evítate todo para que nunca caigas, pero sí de no hagas provisión. O sea, sé que platicaba Francis Chan de un hermano que decía, es que todos los días a cierta hora, no todos los días, era un día a la semana, una cosa así, a cierta hora había un brother que siempre iba y le compraba al dealer y se metía sus llegues, ¿no? Entonces lo que le dijo Francis fue, me comprometo a estar contigo todos esos días a esa hora contigo. Y vamos a luchar juntos. Y decía que al principio era así de agarrarlo y abrazarlo, de que no se fuera. Porque además era un tema de adicción. También la desintoxicación está gruesa. ¿no? sí, es un... Que también estás hablando de algo físico, no nada más espiritual. Decía, pero lo logramos. Después de cierto tiempo, cada vez fue menos la batalla, ¿no? Hasta que este hermano fue libre de esa situación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Y en ese sentido, hablando de la provisión, hay cositas que nos dejamos. Me nos quedé dejamos. pensando tema en bien- el tema del alcoholismo, por ejemplo, también es un tema... En Sí, es muy fuerte. general, yo diría de todas las adicciones. ¿no? Claro. Es Sí. un tema bueno, ¿no? Ese. Sí, De también las es un adicciones, tema porque bueno. hay adicciones que pues, son como obvias para toda la gente, pero hay otras que Que no. nadie las sabe. Y que hasta se ven Y que- buenas sí, o loables. sí. Y creo que es un tema del que nadie habla.